Bueno, pues este gobierno ha insistido en sustentar la política energética en una ideología, la ostentación del poder y el control político, en lugar de la rentabilidad y el bienestar de los mexicanos. Desde cualquier ángulo que se analicen los resultados financieros de Pemex, en los 3 últimos años es un desastre en términos de indicadores, dado que la deuda total, por ejemplo, asciende a 110.200 millones de dólares, un pasivo en pensiones y beneficios a sus trabajadores por 1.3 billones de pesos y pérdidas en los 2 últimos años por más de 830.000 millones de pesos, más las afectaciones ambientales y pérdida de competitividad. Y para entender qué es lo que se debe y lo que no se debe hacer con petróleos mexicanos, es que le agradezco a una experta en la materia que usted ya también conoce y que esta tarde nos acompaña, la maestra Abril Moreno, directora general de Perceptia 21. Bienvenida, Abril. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente a su programa, a toda su audiencia con Cuentas Claras. Muchísimas gracias. Estamos aquí a sus órdenes. Justamente me ganó ya porque ya empezó a hablar de la rentabilidad o más bien de la falta de rentabilidad que tiene la empresa Petróleos Mexicanos, ¿no? Pero si quiere vamos abordando los temas. Bueno, pues es un diagnóstico que no se puede tapar el sol ahí con un dedo con estos indicadores, pero tú que conoces hacia las entrañas de lo que es la política energética en nuestro país, un primer diagnóstico de cómo se encuentra la dirección de Pemex. ¿Se está haciendo bien dirigida? ¿Hay un consejo de gobierno? ¿Es un barril sin fondo? ¿Cómo andamos? Por ahí va, por ahí va. Usted ya me está ganando los temas. Mire, yo creo que vamos a empezar con que el marco justamente estamos en un gobierno en donde la ideología pesa más que la rentabilidad de una empresa, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros errores que considero que tiene en este momento la empresa. Otro es esta falta de visión hacia el futuro, hacia las transiciones, cuando en la mayor parte de las empresas petroleras están, no quiere decir que van a desaparecer el petróleo y que van a dejar de refinar de la noche a la mañana, pero están haciendo una transición, ahora sí que a la transición energética para generar renovables, para caminar hacia otros nuevos sistemas energéticos, lo cual pues Pemex no lo está haciendo. Otro es esta obstinación por mantener el monopolio político, el monopolio, perdón, empresarial de una empresa cuando México es un México muy grande, un México para todos. Hay empresarios muy honestos que han trabajado mucho en el país y que pueden coadyuvar y contribuir al crecimiento, no solamente incluso de la empresa, sino también del país. Y otra sería la parte de también esta utopía quizás de ver en este momento a Pemex como una empresa como palanca de desarrollo. Y ahora voy a lo que usted comentaba. Sí. Hoy Pemex está tan endeudada que para que la gente le quede más claro, la deuda con lo que implica el pasivo laboral, con la parte de la infraestructura, es la empresa más endeudada del mundo y hoy aproximadamente son 16 veces el presupuesto de la Ciudad de México, digo, para que nos demos idea, o 2 veces toda la infraestructura de lo que tiene Pemex, ese es aproximadamente su deuda, sin contar proveedores y sin contar pues las pérdidas de operación que ha tenido o las caídas en operación, ¿no? Sí. Entonces, esto es como un primer acercamiento a lo que implica en este momento Pemex, más aparte problemas de mantenimiento, de operación, una gran base de trabajadores que es muy costosa para el nivel de procesamiento o de producción que tiene la petrolera. El rumbo que tomó la política energética en esta primera parte de gobierno, Abril, fue modificar la ley de la industria eléctrica y también la de hidrocarburos, contra las cuales ya hay algunas resoluciones de amparos ahí definitivos que se van a ir a Así es. juicio. Pero la política energética es algo más que eso, tiene que ver también con el medio ambiente. Y tú haces una excelente lectura en los artículos que escribes, mi querida Abril. Si nos lo Gracias. compartes, por favor. Sí, por supuesto. Bueno, hablaba yo esta parte de la transición. Si bien, si vamos a hacer una división, hubieron dos intentos, digo intentos porque pues están parados en tribunales de reformas, la reforma de la ley de la industria eléctrica y la de hidrocarburos. Y si bien, por ejemplo, la de hidrocarburos tiene un sustento positivo en el sentido de que es el robo, frena el robo del combustible y el huachicoleo fiscal, etcétera, pues también lo que está generando es un freno al sector privado. Está generando
Bueno, usted me hablaba de la parte ambiental, perdóneme. Me voy a ir a la parte de la industria eléctrica porque es donde más estamos teniendo este impacto y que van muy de la mano. El tema es que si nosotros tenemos un mayor procesamiento en nuestro nivel de... Nosotros en México tenemos un crudo muy pesado que se llama crudo maya. Nuestros sistemas de refinación no han hecho una reconfiguración, no hay una modernización y entonces aproximadamente lo que nosotros procesamos cuando metemos el crudo en las refinerías para conseguir un porcentaje de gasolina generamos cerca de un 30% de combustóleo. Este 30% de combustóleo, lo que sucede es que en otros países ya no nos los aceptan porque es muy azufroso, tiene un alto índice de azufre. Hay políticas internacionales que están eliminando los combustibles con alto consumo de uso de azufre o de Sí. contaminantes, y entonces estamos inundando nuestro propio mercado. Todas las plantas, las centrales térmicas de la CFE están, o la mayor parte de ellas están utilizándola, y por eso vemos esas nubes enormes en muchas de estas centrales y están generando un impacto ambiental y un impacto a la salud, como bien usted dice. Entonces, parte de esta política, por eso yo hablaba que uno de los errores es la falta de la visión hacia la transición energética, en donde los países están fortaleciendo más pues las políticas en materia de sistemas de renovables, ¿no? Eólica, solar, incluso algunos en hidrógeno, en cuestiones eléctricas, la electromovilidad, para reducir sus parques vehiculares. Y hay muchos países también, o más bien muchas empresas, por ejemplo, de transporte, de fabricación de autos, que a nivel mundial también ya tienen promesas que para el 2030, por ejemplo, ya no van a construir o fabricar automóviles de combustión interna, sino solamente eléctricos. Entonces, la tendencia de la mayor parte del mundo va hacia allá, mientras nosotros seguimos con esta idea de seguir generando más petróleo, más gasolinas, más combustóleo y no estamos mirando hacia este futuro, ¿no? Y Sí. más bien sí este presente que estamos viviendo. Y tan es así que, bueno, pues nos enteramos, ya sabes, apenas hace 2 semanas de esta compra de una planta de refinación de petróleo para gasolinas en Estados Unidos. Pero, Abril, si los Sí. flujos de efectivo de petróleos mexicanos desde hace 10 años, 12 años, desde el 2009, a pesar de que el barril de petróleo llegue a $100, no da para generar cifras positivas, ¿qué hacer en lo financiero primero con petróleos mexicanos? Fíjese que uno de esos temas, un tema bien importante es el impacto que tiene las finanzas públicas Pemex y el respaldo que le está dando el gobierno federal justamente a Petróleos Mexicanos. Voy a desglosar un poco. Sí. El gobierno de la Cuarta Transformación entregó a Pemex en el 2020 95,000 millones de pesos para fortalecer la posición financiera. Entonces, ya está dando a Pemex más dinero. También hizo una reducción de la carga fiscal, o sea, le quitó impuestos, ¿no? Mientras a otras empresas no les quita impuestos, que sí sabemos que siempre tiene una carga fiscal muy alta Pemex, pero bueno, en este caso también se la reduce por 73,000 millones de pesos. Después le quita un impuesto que es el derecho por la utilidad compartida, el DUC, que es un impuesto que pagan las empresas de exploración y producción por el volumen de hidrocarburos que extraen, o sea, del petróleo que extraen y comercializan. Entonces, mientras otras empresas pagan cerca de un 70%, a Pemex se las han venido reduciendo 58, ahorita está como en 54, y esto ha hecho también que Pemex deje de recaudar cerca de 83,000 millones de pesos por este concepto. Nada más para que nos demos una idea de qué significan 83,000 millones de pesos. Bueno, si nosotros convertimos a dólares, estamos hablando que las vacunas cuestan $20 cada vacuna y necesitamos tener 2 shots. Es decir, que 100 millones de personas con 2 vacunas, o sea, el doble dosis, podrían haber sido vacunadas solamente por esta parte del DUC. Entonces, es para que nos demos cuenta cómo
la parte de Petróleos Mexicanos está generando un impacto en las finanzas públicas, y estas finanzas públicas nos generan un impacto en materia de construcción de carreteras, en materia de salud como las vacunas, en materia de educación. Entonces, todos esos factores empiezan a impactar en la vida diaria de los mexicanos. Entonces, en lugar de ser una palanca de desarrollo para realmente que haya más trabajo, para que haya crecimiento, para que los mexicanos tengamos más dinero en los bolsillos, se está generando lo contrario. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Hay muchas opciones. En el artículo justamente por el cual usted me invitó a participar, yo di 3 versiones de tres también analistas que se pueden trabajar. Una de ellas, por ejemplo, es el gobierno de Pemex no solamente tiene un problema de esta parte financiera del impacto a las finanzas públicas, sino también un problema de gobierno corporativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma administración, o sea, el gobierno federal no es una empresa libre, no es una empresa, es una empresa que depende del gobierno federal. ¿Y esto qué significa? Que parte del órgano administrativo, del Consejo de Administración de Pemex, pues están los mismos funcionarios de Petróleos Mexicanos. Es una empresa que no ve realmente, no tiene una política en materia de transparencia, de rendición de cuentas. Es una empresa que no tiene tampoco una política clara, o no la siguen, porque política existe, en materia medioambiental. Entonces, hay que hacer una reconfiguración tanto del diseño institucional de la empresa y que esas áreas que son muy buenas, como la parte de exploración y producción, pues fortalecerlas, pero partes como la de transformación, que es la de refinación, en lugar de comprar un Deer Park y en lugar de generar un Dos Bocas, mejor, si quieres mantener una parte de refinación, pues reconfigura moderniza tu sistema nacional de refinación, las 6 refinerías que tenemos, o transfórmalas a petroquímica, que es algo que va a ser muy necesario para el futuro, en lugar de tener una obstinación por seguir generando gasolina y combustóleo en el país para un futuro en donde se ven más autos híbridos y eléctricos ¿cómo se llama? Que de combustión interna, en donde la gasolina poco a poco se va a utilizar menos, ¿no? Sí, sí, O así es. también hacer una reconfiguración en la parte fiscal. O sea, es cierto, no se le puede seguir cargando tanto la mano en la parte fiscal a Petróleos Mexicanos, pero entonces hay que aligerar a Petróleos Mexicanos también para que no se nos cargue, como ahorita yo decía, porque lo que se deje de recaudar también para Pemex nos impacta a los Sí, sí, mexicanos, sí, ¿no? claro. Sí. Eh, No. sí, Sí, no, sí, doctor. perfecto. Sí, Abril. Finalmente, si nos compartes a nuestra audiencia rápidamente, ¿qué va a pasar con los precios de la gasolina este año? Eh, yo creo que se van a quedar más o menos no creo que vaya a haber ya un impacto mayor, a menos, o Okay. sea, los precios de petróleo se han estabilizado más o menos en $60, creo que anda 62. $62 el barril. Ha habido una estabilización, la OPEP también se ha mantenido bueno, vamos a seguir incrementando. No creo que vaya a haber ya ha habido un incremento en Sí. gasolinas, hay que ser realistas, o sea, tampoco creo que vaya a haber un gasolinazo, a menos que vaya a haber una cuestión con un problema Sí, tal vez un fenómeno natural como lo que pasó hace poco con el sí. congelamiento por el gas natural, ¿no? Entonces, quizás vaya a tener un leve incremento como se ha venido manejando, pero me parece que va a tener vamos a mantenernos más o menos Ahí en nos los vamos precios a que quedar, estamos ¿verdad? ahorita. Sí, Sí. así es. Abril, te lo agradezco muchísimo porque en Cuentas Claras nos has dado con tu capacidad de síntesis una visión muy, muy conjunta respecto de los problemas que vive Pemex y el qué hacer y el qué no hacer. Muchísimas gracias, Abril. Al contrario, doctor, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a Cuentas Claras y a toda su audiencia. Muy amable. Que esté Muchas muy bien. gracias, Abril. Bueno, pues Gracias. ahí lo tiene, la empresa llamada de todos los mexicanos en serios riesgos financieros y operativos que se han convertido en un barril sin fondo. Antes de ir un breve corte, le recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio.